Noches, estamos otra vez en el comentario positivo y hoy continuando con nuestra serie Principios Básicos. Estamos en la segunda parte de la conversión bíblica y hoy vamos a hablar del segundo punto. Hablamos de que los 5 pasos de conversión bíblica es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Hoy vamos a ver el segundo punto, que es creer. Bueno, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito es creer que Jesús vivió, murió y resucitó. ¿Por qué es importante creer? ¿Qué es lo que quiere que el Señor que creamos? Bueno, vamos a empezar con una escritura que está en Hebreos 11. Permítame un segundo. Vamos a ver la escritura que está en Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y si continuamos leyendo todo este capítulo, vamos a ver y habla de la fe de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos. Papito, estamos delante de su presencia dándole gracias. Gracias por el privilegio de estar una vez más juntos. Gracias por la oportunidad de poder profundizar más en la palabra. Gracias por la vida y gracias, Padre bendito, porque yo sé que a pesar de la situación y los problemas que estamos viviendo hoy, usted está siempre, Señor, nos está cubriendo, nos está bendiciendo, nos está protegiendo. Gracias, Papito, le pido por las personas que van a recibir esta palabra, que abra su corazón y que puedan recibir lo que el Espíritu Santo les quiere hablar por medio de este canal. Y le pido, Padre, una vez más que yo me hago pequeño para que se haga grande, mi Señor Espíritu Santo. Buscamos de Él y queremos, Señor, que Él nos guíe a toda verdad, porque Él nos guía a toda verdad. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vemos aquí que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Él, el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Luego también vemos en Juan 3:16. Permítame. Juan 3:16 dice la palabra de Dios y vamos a seguir leyendo porque todos pues conocemos Juan 3:16, pero en esta ocasión vamos a leer hasta el 21. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. O sea, que como cristiano, si yo tengo algo que ocultarle a mi esposa, a mi iglesia, a mis compañeros, en mi trabajo, pues inmediatamente sabemos que es malo, porque dice aquí, porque todo el que lo hace el malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Y dice que este es el juicio, la luz es Jesús, la luz vino al mundo para que, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones son malas. Pero dice que el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, creer pues va más allá solamente de creer, sino es tener fe en el Señor Jesús. Y creerle es no nada más creer en Él, sino creer en lo que Él va a hacer. Y si yo no le creo en lo que puede hacer en mi vida, pues dice la escritura en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tengo que creer en el amor de Dios, en Jesús como el medio de salvación. Tengo que estar dispuesto a obedecer ese plan de salvación. Y bueno, luego después en Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8, capítulo 5, versículo 6 al 8, dice la palabra: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos.
porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Bueno, pero una persona que se atreva a morir por una persona, pues solamente está muriendo por una, por un grupo de personas. El Señor Jesús murió por todos, pero difícilmente alguien estaría dispuesto a morir por todos, hablando también de los que odiaron, de los que les dañaron, los que les defraudaron. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, nosotros siendo aborrecedores de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces, aquí vemos que Dios muestra su amor al enviar a su Hijo a dar la vida por nosotros. Nos amó antes de que nosotros le amáramos. Creer en que necesitamos a Jesús para salvarnos es creer que Él murió por nosotros. Marcos, vamos a ver la escritura de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 26, 14, 26. Dice la palabra de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besé, ese es. Prendedle y llevarle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose a Jesús les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme, como contra un ladrón? Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraron obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no la hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar al sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y algunos le recibieron a bofetadas.
Estando Pedro bajo el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez, y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a este hombre de quien me habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho antes, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y echó a llorar. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato preguntó diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta le acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección, y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿Qué haré entonces con el que llamáis rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos: ¡Crucifícale! Y Pilato les decía: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de ser azotada a Jesús le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle: ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echaron un suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno lo tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba enfrente de él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Aquí vemos que hasta el centurión que estaba ahí tuvo que reconocer que la persona que habían asesinado era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vemos muerte y crucifixión de Cristo. ¿Por qué Dios permitió que esto le sucediera a Jesús? Porque Él nos ama. Isaías 53 dice, Isaías 53, permítanme. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor?
Creció delante de él como renovo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre de él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que está entre sus trasquiladores, permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la iglesia de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces, todo esto lo hizo porque él nos amó primero, antes de que nosotros le amáramos a él. Y algo muy notable, fue escrito 700 años antes de Jesús, prediciendo el sufrimiento del Mesías. Vemos en el capítulo 1 al 3 que fue despreciado y rechazado. Versículos 4 al 6, traspasado por nuestras rebeliones, gracias a sus heridas fuimos sanados. En el versículo 7 al 9 vemos que como un cordero fue llevado al matadero golpeado por nuestra culpa. Versículos 10 al 12 ofreció su vida por nosotros y resucitó después. Entonces, vamos a ver ahora Santiago, la epístola de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Vemos entonces la necesidad de vivir mostrándolo. La fe se demuestra con hechos. Y también, vemos también en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice la palabra de Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se vio en su boca, y que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Él cargó con nuestros pecados para responder, para que nosotros muriéramos al pecado y para vivir una vida recta. Esa debe ser nuestra respuesta a lo que él hizo. Morir al pecado y vivir una vida recta. También vamos a ver la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios es en el capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra, pues el amor de Cristo nos apremia,
Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros que ahora, de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que responder a su gracia. Tenemos que vivir ahora para Cristo, quien ya murió por mí. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar hoy? Bueno, para empezar yo te preguntaría, ¿crees que Jesús vino a la tierra y cargó con tus pecados y resucitó al tercer día? Ya no es tiempo de que estés pensando en que el Señor Jesús murió por nosotros. Hoy es tiempo, como lo hemos hablado en todo el transcurso del curso de principios básicos, de tomar la responsabilidad personal y entender que cargó con mis pecados y con tus pecados y que resucitó al tercer día, que Jesús estuvo en la tierra. Entonces, ¿lo crees realmente? Entonces, si lo crees realmente, ¿cuál va a ser la respuesta a ese acto de amor? ¿Cuál es tu respuesta al acto de amor que hizo el Señor Jesús? Durante los próximos estudios vamos a tratar vamos a ver cómo morir al pecado y cómo vivir la vida recta que Él quiere para nosotros. Bueno, pues hasta aquí terminamos con el segundo punto. Y bueno, vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias por la provisión y la bendición, por el privilegio de poder tomar su palabra. Y le pido, Padre, que llegue a los corazones. Dice la Escritura que la palabra corta y duele y es como una espada de dos filos. Una espada de dos filos corta al entrar y corta al salir. Señor bendito, usted corta cuando lo recibimos, pero también cuando lo damos, Señor bendito. Gracias, papito. Ayúdenos a seguir creyendo, pero tener una fe que vaya más allá, Señor bendito, de lo que hemos visto u oído en este tiempo, Señor bendito, mucho más allá. Tiene que ser una fe transformadora, renovadora, una fe total, Señor, en lo que es usted y en lo que va a ser en nosotros. Gracias. Pongo en el hueco de su mano a las personas que están recibiendo esto y le pido, Padre bendito, que redarguya sus corazones y que puedan ellos empezar a crecer de una manera exponencial, poderosa, Padre, al entender la Escritura como el Espíritu Santo quiere que la entendamos. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias. Una vez más les pido que me ayuden con su like, con su comentario en la caja de comentarios y que también puedan compartirlo para que otros también puedan recibir esta bendición. Le doy gracias y hasta la próxima.